¿Cómo entiendo el plan de Dios? Cuando hablamos del plan de Dios, estamos refiriéndonos a la guía práctica de Dios en nuestra vida, en el día a día. Es tan fácil dejarnos guiar por Él, pero es tan difícil que nosotros lo aceptemos, que nosotros cedamos a lo que Él quiere y no a lo que yo quiero. Las puertas se cerraron para el apóstol Pablo y su compañía. Y cuando estaba en el momento del silencio, en el no de Dios, cuando Dios calla y no dice nada, exactamente cuando él necesitaba orientación hacia dónde iba a dirigir su ministerio, el Señor manda una visión en el momento más oscuro. Y esta visión es interesante porque para que Dios hable a nuestra vida, muchas veces va a tener que dejar que nosotros nos rindamos. Es decir, ante la situación de querer hacer las cosas a mi manera, a la forma que a mí me conviene, Dios manda un recurso. Y el recurso es que cuando yo ya estoy entendiendo, abriéndome a lo que Dios quiere para mi vida, Él está dispuesto a hablarme. Entonces, Dios habla en el silencio. Cuando se te cerraron las puertas y sentís que Dios no te está hablando, ahí está hablando Dios. Dios habla cuando se agotaron todos tus planes. Es decir, probaste esto, probaste lo otro y no te salió hasta que te pusiste bajo una disposición. ¿Por qué razón? Cuando el hombre dispone y ya dice, no, esto no me funcionó, y comienza a buscar el rostro de Dios para que Dios lo guíe, para que Dios lo oriente, es allí donde Dios habla. Entonces, el plan, la guía divina de Dios viene cuando la buscamos de corazón. No puede venir si no la anhelamos, si no la deseamos. Créame que uno de los grandes deseos de cada día de mi vida es decirle a Dios, Dios, quiero cumplir, quiero seguir los pasos que tú me pones y no los míos. Y es una lucha porque a veces siento que estoy caminando en mis propios pensamientos, pero de repente Dios me muestra un camino y me enseña a caminar como Él quiere. Entonces, cuando Pablo había agotado todos sus recursos, vino ya Dios a hablar y le habló ante una situación de una visión. De noche, en la oscuridad, cuando él no sabía qué hacer, Dios vino y se manifestó a través de una visión. Y esta visión está en el verso 9, Hechos 16:9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, aquí se le indica a Pablo una orientación, pero fíjese bien, el plan de Dios es una orientación a mi vida. Pero aquí viene lo primero que yo quiero enseñar. El hecho que Dios te dé una orientación no quiere decir que te va a contar todo el plan. Y esto quiero que lo entendamos. La orientación implica que usted sabe lo que tiene que hacer. Usted experimenta el hecho de que tiene que ir a hablar con alguien. Dios le pone el dirigirse hacia una persona, el ir ese día a hacer algo en particular. Entonces, el plan de Dios viene cuando estamos dispuestos a entender su orientación. Dios nos orienta, nos dice Macedonia, ya nos dio una visión. Hay un hombre ahí, hay un macedonio ahí, un hombre. Diga conmigo, un hombre. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque la visión es, ve a Macedonia y ve un hombre, y lo más seguro es que estaba vestido como macedonio y tenía toda la identificación de un macedonio. En tal sentido que era para Pablo claro hacia dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer. Pero aquí viene el problema. Cuando usted se deja orientar por Dios, van a venir cosas que le van a hacer entender que esa decisión
es de Dios. Pero también en el mismo camino, donde hay una apertura de Dios, también hay contradicciones en el plan. Y esto quiero que aprenda a entenderlo. Fíjese bien, ¿por qué sabemos que Dios nos está mandando a caminar por un sendero? Porque se facilitan las cosas. La situación se favorece. Nos abren una puerta. Alguien nos llamó. Entonces uno puede entender que por ahí es el camino. Y uno dice, hey, las cosas van caminando bien. Entonces, primero entendamos la orientación. ¿Cómo entiendo la orientación de Dios? A través de las situaciones de favor en mi vida. Cuando me dicen, venga, aquí le tengo, mañana vaya, hable con tal persona, esa facilidad de caminar en el plan es una señal que Dios te está mandando por el camino. Cuando el camino tiene esa puerta abierta, vas a entender que por ahí tienes que ir por el sendero, pero es facilidad. Diferente cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la relación que tienes se volvió complicada y tú dices, aquí no. Hoy estaba yo en una cuestión, esperé a una señora porque tenía que hablar con ella, pero yo estaba con aquella duda, Señor, esto no sé, y pues fui con dudas en mi corazón realmente, pero yo sabía que en lo profundo de mi ser yo quizás no me había mandado Dios. Y exactamente cuando yo me senté con ella rápido y le expliqué, ¿verdad? Y ella me dijo, mire, me dijo, fíjese que tengo una reunión y lo voy a tener que atender rápido. Entonces, ahí yo entendí que no era mi lugar. Entonces, yo no voy a ir de necio. Ella dice, venga mañana. No. O sea, uno tiene que comprender, pero ¿qué pasa? A veces el discernimiento lo tenemos atrofiado. Entonces, cuando hay una situación que a usted el Señor le dice, mira, te han rechazado, te menospreciaron ahí, ni atención te pusieron, entonces ¿para qué vas a seguir? Pues alejate, apartate, porque Dios no te lo quiere dar de esa manera. Ahora, ¿cómo lo vemos? Mire, primeramente, los versículos que hemos leído son del 11 al 15. En este texto aparece cómo se levanta, cómo se establece la iglesia en Filipo. Pablo va a escribir una epístola a los filipenses. Así es como comienza la iglesia en Filipo. Así es como comienza la iglesia en Filipo. Y lo que quiere el escritor de Hechos es enseñarnos cuando Dios respalda nuestro plan. Cuando Dios está detrás de nosotros, autorizándonos, dándonos autorización para que caminemos en su orientación. Entonces, usted no lo va a notar rápido, pero primero quiero dividirlo. En el verso 11 y 12 podemos encontrar la llegada de Pablo, la llegada a Filipos. Ahí tenemos el favor de Dios, la orientación de Dios, la facilidad que Dios presenta cuando usted está haciendo algo que a Dios le agrada. 11 y 12. Verso 13, ahí está una puerta abierta. Una puerta abierta, el verso 13. ¿Dónde? Ya lo vamos a explicar. El verso 13 es una puerta abierta. Verso 15 al 14 y 15, la conversión de Lidia. Entonces, el esquema es bien sencillito. 11 y 12, la llegada a Filipo. 13, la puerta abierta. 14 y 15, la conversión de Lidia. Entonces, es un texto muy sencillito que tiene bastante instrucción. Entonces, veamos qué significa caminar en el respaldo de Dios, en el favor de Dios. ¿Qué significa? Vea lo que dice el 11. Inmediatamente, cuando Dios le presenta a Pablo la visión, inmediatamente Pablo obedece y se embarca. Mire el 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia. Fíjese bien, eso implica que se embarcaron y llegaron a una isla. Esa isla se llama
eso se llama Samotracia. Es una isla que no tiene cantidad de gente, es pequeña, tiene una montaña grande, es una isla montañosa, pero lo que el redactor está queriendo que entendamos es que salieron por la mañana, mire, ve el 11, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la tarde del primer día llegaron a Samotracia y ahí se anclaron porque era de noche y no quisieron navegar de noche, sino que llegaron a Samotracia y en ese lugar, en esa isla, por la noche tiraron las anclas y se detuvieron. No quisieron navegar en lo oscuro, no quisieron navegar arriesgándose. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida vas a tener la dirección correcta, pero el hecho que tenga la dirección correcta no quiere decir que no tienes que ser prudente. Siempre vas a caminar en un sendero, pero siempre tienes que entender que Dios no obra en la imprudencia. Porque hay gente que dice, me están dando un crédito. Pregunto, ¿cómo están tus créditos? ¿Estás bien? ¿Podés pagar? Y dice, es que Dios me lo dio. Mira, yo nunca he visto que los regalos de Dios sean endeudar a la gente. Los regalos de Dios es favorecer, bendecir. Pero la gente dice, le tenemos un crédito y la gente rapidito enganchada, agarra el pisto y cuando ya están pagando la tercera cuota, ahí comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque la dirección no tienes que confundirla con la acción que tenemos de creer que solo porque estamos en el camino correcto, todo nos va a salir bien. No, si vos no te cuidas, si vos no usas la cabeza, si no te detenés ante los riesgos, Dios no puede ayudarte. ¿Por qué? Porque Dios me da la dirección, pero yo tengo que discernir el peligro en el que estoy viviendo. Por lo tanto, la dirección la tenemos, pero el hecho de navegar de noche es peligroso. Entonces, no crea que porque usted anda sirviendo y usted se arriesga de noche, no es que Dios no respalda a gente imprudente. O sea, el Señor respalda a la gente obediente, la gente que camina en el cuidado, en la prudencia. Pero ¿qué sucede? Creemos que porque Dios nos mandó ya todo está cumplido. No, aquí me dice el Espíritu Santo a mí, si yo te respaldo, te voy a dar un camino, pero tú tienes que usar la prudencia para no caer en peligros que no se deben caer. ¿Qué pasó cuando nació el Señor? Dice el Evangelio de Mateo que se le apareció también un ángel a José diciéndole que buscaban la vida del niño. Y en ese momento José tiene una dirección de Dios igual a esta. Y Dios le dice, vete a Egipto porque buscan la vida del niño. ¿Y qué sucede con José? José se va a esconder a Egipto porque Herodes va a matar a los niños de Belén. Aunque Jesús es Dios y aunque el Hijo de Dios es tan poderoso, José tuvo que esconder al niño. Muchas veces vamos a tener que huir con tal que no nos dañen, con tal de no exponernos, porque tenemos la dirección, pero si no usas la inteligencia, puedes caer en una trampa, puedes caer en una situación difícil, porque tenemos dirección, pero la dirección nos hace a nosotros ser responsables de cumplir el proyecto. Y para eso hay que ser cuidadoso. ¿Cuántas cuotas me va a dejar? Tantas. ¿Puedo pagarlas? ¿No las puedo pagar? Mira, aquí tengo $5,000. ¿Las podés pagar o no las podés pagar? ¿Cuotas de cuánto? ¿Qué? Ve tu salario. Y si no podés, no es de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron de noche en Samotracia. Ahora, vea conmigo, coma, en el verso 11. Y el día siguiente a Neápolis. ¿Qué es Neápolis? Neápolis es el puerto de Macedonia. Es el puerto donde se llegaban a desembarcar. O sea, ahí se desembarcaban todos los navíos que llegaban. ¿Y por qué se lo digo? Les voy a explicar por qué. En otro texto posterior, en Hechos 20, no lo vaya a buscar, fíjese bien, llegaron
a este puerto, a Neápolis, en 5 días. Quiere decir que está lejos. Pero en este relato, en estos versos 11 y versículo 11, fíjese en el pedacito que hemos caminado, llegaron en 2 días a Neápolis. 2 días. Diga conmigo, viento a favor. Mire qué bonito. En 2 días llegaron a un lugar donde se llega en 5 o en 6 días. ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda y eres prudente, tu respaldo está asegurado. Cuando Dios te manda con su dirección y tú eres prudente de cuidar el paso, tienes el respaldo de Dios. Pero además de eso, tienes el favor y la facilidad de llegar. Pero ¿qué sucede? Los vientos están a favor. Y qué bueno que toda la vida fuera de vientos a favor, ¿verdad? Pero muchas veces los vientos están en contra. Pero también tenemos que aprender a navegar en tiempos donde los vientos van en contra. Pero ¿qué hago, pastor, si todo está en contra de mí? Deténgase. No pelee. Fíjese que hay gente que le gusta pelear en contra de lo que Dios tiene para su vida. ¿Y cómo yo sé cuando algo es de Dios? Cuando es de Dios, las bendiciones me buscan a mí. Y cuando no es de Dios, por más que yo quiera y lo busque, Dios no me lo da. Yo he aprendido a caminar con Dios, años, sufriendo, dándome en golpes y dándome tremendos fracasos en mi vida. ¿Por qué? He aprendido a caminar con Él. Entonces, llegaron en 2 días, en lo que se llega en 6 o 5. Pero aquí está Dios respaldando el proyecto. Está bien, Pablo, dale, seguí. Pero vea, llegan a Neápolis. Neápolis en griego quiere decir nueva ciudad. Entonces desembarcaron todo y fueron a Filipo. Diga conmigo Filipo. Filipo es una ciudad bastante importante. Es de las ciudades más importantes de Macedonia. Entonces, pero del puerto caminaron aproximadamente unos kilómetros. O sea, no es que llegaron al puerto y ya en Filipo. No, tenían que caminar. Para que usted tenga una idea, toda la zona, es decir, desde que usted se desembarcaba en Neápolis hasta la otra costa de Macedonia, habían 570 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para llegar a Filipo tuvieron que desembarcar y caminar para llegar a Filipo, y probablemente en unas 2 horas caminando llegaron a su destino. Mire lo que dice el verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay gobierno, que ahí está el imperio tomando dominio, que ahí hay política. Cuando dice primera ciudad, cuando dice el versículo que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, quiere decir la prominencia que tenía política, quería decir los recursos económicos, tenían minas de oro, tenían no solamente minas, sino que autoridades romanas viviendo en ese lugar. Y mire qué interesante, era una zona de comercio, era una zona de movimiento comercial. Pasaban por ahí las caravanas que iban al puerto para embarcarse. Entonces, Filipo es una ciudad prominente, es una ciudad importante. Pero, ¿qué sucede? En este lugar, en Filipo, vea lo que dice el verso 12. Dice, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, qué interesante, ¿por qué? Porque sí tienen la dirección de Dios, tienen el respaldo de Dios, pero cuando tú tienes la dirección y el respaldo, tienes que aprender a esperar también. Cuando dice en griego algunos días, quiere decir que pasaron varios días. Porque muchas veces queremos que ya vengan las cosas. Pero, pastor, si estoy caminando en la dirección y tengo el respaldo de Dios, pero espérate. Porque en este momento posiblemente Pablo decía, bueno, ya venimos a Macedonia. Diga conmigo, no pasa nada. No pasa nada, no sucede nada. ¿Y para qué me mandaste?
¿Y para qué me trajiste aquí? Entonces, hermanos, oiga, puede tener la dirección, puede tener el respaldo y puede ser que no salgan las cosas como vos crees. Hace poco, eso es un par de meses, unos 3 meses, me habló alguien tempranito un domingo en la mañana. Aquí le tengo su carro, me dice, porque yo he estado ahí que quiero comprar un carro, ¿verdad? Entonces, y me dice, aquí le tengo su carro, me dice, solo diga que sí. Y yo de dundo dije que sí. Es que te agarran un domingo temprano y claro, yo el domingo me estoy santificando, me estoy clamando al cielo, estoy orando. Pero contesté, ¿verdad? Yo normalmente no contesto, simple y sencillamente domingo, no, o sea, uno pasa ocupado. Pero contesté y aquí solo dije que sí. Mándeme el DU y ahí vamos a hacer que no sé qué. Y ya me habló la abogada y me dijo, mire, ya le tengo todo listo. El lunes no se va a hacer, sino que el martes. ¿Está bien? Y pasó el lunes, llegó martes, llegó miércoles, llegó jueves y pasó 2 meses. Y hasta ahorita, nada. Pero, ¿por qué? Porque puedes tener la dirección, puedes tener el respaldo de Dios, pero tienes que esperar lo que Dios te va a mandar. Y las cosas, yo no me voy a enojar, yo ya no estoy en aquello que, sí, y me voy a enojar porque me dicen que no. Y me voy a enojar porque fulano no me cumplió lo que me dijo. Y me voy a enojar porque no me dieron el dinero. No, o sea, hay que saber entender. Pablo podría haber dicho, ¿y entonces para qué me trajiste aquí? Pero no, dice que pasaron varios días. Tenía la dirección correcta, tenía el respaldo de Dios, pero Dios le quería enseñar algo. Entonces, ¿qué pasa? Si las cosas se detienen, ¿qué pasa? Pregunte, ¿qué pasa? Pregunte, diga, ¿qué pasa? Es que Dios te quiere enseñar algo nuevo. No te desesperes. No andes ahí diciendo, es que Dios se olvidó de mí. Espera, Dios te quiere enseñar. Y aquí es donde Dios le va a enseñar a Pablo algo nuevo. ¿Qué es lo que estaba pasando con el apóstol? El apóstol siempre, igual que Jesucristo. El Señor Jesús llegaba a la sinagoga, predicaba el evangelio y les enseñaba a las personas Jesús. Entonces Jesús comienza en la sinagoga y termina predicando fuera de la sinagoga. Pablo tiene el mismo método. Llega a la sinagoga, predica, da grandes sermones. Entonces Pablo está acostumbrado a llegar donde están los judíos. Los judíos se reúnen el sábado y entonces cuando ya en el servicio se le da la oportunidad a alguien que pueda hablar, Pablo decía, a mí pónganme, yo quiero hablar. Y comenzaba Pablo a predicar la palabra y a decir las cosas a los varones judíos, a los varones con poder, a los varones judíos que Dios quería tocar. Pero ¿qué pasa con Pablo ahora? Pablo, te quiero enseñar algo nuevo. Y enseñar algo nuevo significa que usted tiene que entender que muchas veces Dios se va a ir por un camino que usted no quiere, que a usted no le gusta. No le va a gustar. A mí me ha pasado muchas veces eso, que yo digo, y esto es lo que Dios tenía. Sí, esto es lo que Dios tiene. Pero ¿qué es lo que sucede? Falta tiempo para que descubras lo que Dios te tiene preparado. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ya escuchó la dirección, ya caminó, tiene el respaldo, pero ahora vea, mira el versículo número 12 en la última parte, solo que le quede claro eso. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, es decir, no todo se resolvió rápido. Espere, porque Dios le va a enseñar algo nuevo. Verso 13. Y un día de reposo, mire cómo lo dice, y un día de reposo. O sea, yo me pregunto, quizás pasaron unos días y viendo por dónde irse, pero como no había sinagoga y posiblemente no habían muchos judíos, entonces Pablo decía, ¿y hoy para dónde agarro? Ya te hice caso, vi la visión del varón macedonio. ¿Y qué es lo que pasa?
¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Aprende la lección, Pablo. Aprende la lección. Ponga atención. Aprenda la lección. Si a usted las cosas no le están saliendo, dígale a Dios, enséñame qué es lo que me quieres mostrar. Enséñame. Quiero saber, Señor. Mire qué bonito el 13. ¿Qué lugar buscaba Pablo cuando iba a predicar? Pues hoy no. Hoy le tocó ir al lado del río. ¿Y por qué? Porque ahí se juntaban a orar las mujeres. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían. Mira qué bonito. Le está enseñando el Señor a Pablo que Dios te puede dar dirección, Dios te puede dar respaldo, pero usted tiene que adaptarse a lo que Dios le da. ¿Por qué? Muchos aquí no se adaptan. Entonces, cometen el error de que porque a las primeras de cambio las cosas no les salieron como pensaron, se enojan con Dios. Deje que Dios le muestre. No se enoje. Que mire que mi señora se fue, que mire que fulano me hizo tal cosa. Deje que Dios actúe en las circunstancias. Nosotros decimos a esto, dejar a Dios ser Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Pablo estaba con aquellos varones, sinagoga, predicar en el centro. Pero Dios le dice, no, te vas a ir al río, vas a encontrar un grupito de mujeres, y eran unas señoras, unas señoras que no eran ni judías. Adáptese a los cambios. No reniegue, no sea duro de corazón. Mucha gente, cuando después de que pasé 2 años en esta iglesia, siempre endurecido, y que no hace las cosas como fulano, y que no hace las cosas, es que sea flexible. El evangelio es de adaptarnos. Mire, y le voy a decir algo. Si en este tiempo usted es de esas personas que toda la vida son cerradas, usted no va a avanzar en la vida. Usted tiene que aprender a avanzar adaptándose. Si Dios lo manda a una zona, vaya. Si Dios le dice, esta va a ser tu casa y lo que vas a tener, agárrelo. Si Dios le dice, este es el lote, agárrelo. Si Dios le dice, mira, no tengo comodidades para ti, pero te doy esto, agárrelo, porque Dios lo está probando para ver qué es lo que hace con la bendición que le va a mandar. Y usted diciendo, si este carro no fue lo que yo le pedí, y no sabes que Dios es lo que te tenía preparado. Si es que esto no era lo que yo quería, adáptese, sea flexible, sea humilde, reconozca su condición y dele gracias a Dios. Si en esta noche usted ha venido con dinero, o si no ha venido con plata, o ha venido en una crisis, dele gracias a Dios. Adáptese. Pero hay gente que, hermano, se lo digo con toda honestidad, de verdad, que pierden las bendiciones. Porque cuando Dios les manda la oportunidad, los prueba, siempre reniegan, siempre rechazan, siempre están quejándose, siempre están y tienen un espíritu de queja que aunque ya ni digan que se están quejando, ya se sabe que están quejándose. Porque solo se les ve la cara y ya se sabe que están quejando. ¿Y sabes qué? Dios conoce nuestros corazones. Y vos queriendo una bendición. Si usted supiera las cosas que yo, fíjese que una hermanita que Dios le regaló su casa. Fíjese que ella tiene un negocio ahí en Usulután. Y entonces ella decía, esta casa ni es mía, esta casa aquí, allá. Y ella toda la vida resentida porque ya tenía como 10 años pagándole el alquiler al dueño. Y nunca iba a ser de ella. Pero fíjese cómo es Dios, que el Señor, así, es de las hermanas servidoras de la iglesia. Y yo la admiro porque ganadora de almas, trabajadora, hasta este día.
y me dice, me contó el testimonio. Y fíjese que todo comenzó con una escoba. No porque sea bruja, sino que fíjese que un día estaba ella diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a dar mi casa? Y fíjate que ella sintió que Dios le puso eso. Mira cómo tenés esta casa. Y esta casa no es tuya, toda chuca, desordenada. Y mire, hermano, que la señora se le mete el cable, se le pelan los cables, que comenzó primero barrió, limpió, ordenó. Y después, como tenía ya tiempo, no pintaba y comenzó a pintarla la cosa. Y ella, pues, había sentido de Dios esa convicción. A los días, que en esa época todo el mundo se iba para Estados Unidos ilegal, el dueño de la casa le dijo, miren, a fulanita, esta casa yo se la vendo a usted porque necesito la plata. ¿Y quién me va a prestar el dinero? Mire, fue una cosa tan así sencilla que en la cooperativa le prestaron la plata y le pagó la casa. Total que la casa donde ella se quejaba que nunca iba a ser de ella, terminó siendo de ella. ¿Qué es lo que le pidió Dios? Que cuidara lo que Dios le estaba dando. Y a mucha gente aquí andan anhelando carros y el carrito no lo cuidan, y andan anhelando prosperidad y los centavos no los cuidan, y las cosas que tenemos las desperdiciamos, y muchas veces Dios diciéndonos, si por lo menos cuidaras lo que te doy, si por lo menos dejaras de renegar. Pablo, aquí tenés una puerta. Entonces fíjese bien, cuando la situación se ve difícil, es una puerta que Dios te está abriendo. Pablo pudo haber dicho, me voy a buscar una sinagoga. No, vio a las mujeres y comenzó a trabajar con lo que tenía. ¿Qué tenemos que hacer si no viene la promesa de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si Dios no me está respondiendo al trabajo, al negocio y al salario que yo quiero? Trabaje con lo que tiene. Use lo que gana. Siga trabajando honradamente. Cuide el trabajo que tiene, porque si no, cuando venga la oportunidad que Dios le va a dar, tampoco va a cuidar los 5,000 o 3,000 pesos que va a ganar en un negocio. Pero a veces la gente piensa, ay, si no cuidas los 600 pesos, los 500 pesos, no vas a cuidar más. ¿Qué es lo que está enseñándonos el Señor? Pablo se puso, vio, eran mujeres, no eran judías, no era la sinagoga, pero dijo, aquí me quedo. Muchas veces, por andar buscando el tesoro lejos, perdés la bendición que te ha dado hoy. Y muchos aquí están anhelando cosas que Dios ya se las dio, que ya la tienen, y lo único que tienen que hacer es apreciar lo que Dios les está dando ahora. Pero sabe, nuestro fracaso más grande, ¿sabe cuál es? Nuestro fracaso más grande es que aunque Dios nos ha bendecido y tenemos grandes bendiciones de parte del Señor, nosotros no valoramos lo que Dios nos da hoy. Aprenda a valorar su casita, aprenda a valorar el dinerito que se gana, aprenda a valorar la iglesia que tiene, aprenda a valorar los siervos, los líderes, aprenda a valorar el esposo, la esposa, los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces el tesoro está enfrente, pero no nos damos cuenta que es Dios el que nos está regalando una gran bendición. Hasta que perdemos la mujer, perdemos la casa o perdemos el hogar, allí nos damos cuenta lo que teníamos, lo que no valoramos. Pablo vio que lo que tenía enfrente era una puerta. Pero muchas veces las puertas abiertas no van a venir como vos las querés. Van a ser retos, propuestas, circunstancias para que te tomes de ellas y vayas por un camino nuevo. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Caminar por donde nadie ha caminado. Todos quieren lo mismo. Todos quieren caminar por donde ya saben. Todos quieren hacer lo que ya saben. Pero cuando Dios les quiere enseñar algo nuevo, no lo aceptan. Tal vez Dios te está diciendo, levántate de madrugada, quiero enseñarte a orar. Tal vez Dios te está enseñando a ayunar. Tal vez Dios te está enseñando a que te metas con Él en la palabra. ¿Y qué estás haciendo vos? Estás renegando. Estás diciendo, ¿y por qué? Porque no es como tú querés, es como Dios quiere. Y lo nuevo viene siempre con un rostro desconocido.
Y nosotros vemos la oportunidad y dicen, esto no me gusta. No, pero es de Dios. Esto es de Dios. ¿Qué vio Pablo? Un grupo de mujeres poquitas, chiquitos, orando estaban y no eran judías. Pero mire qué bonito cómo es el Señor. Y aquí cerramos esto. Mire, vuelva a leer el 13 para que le quede claro. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ni tan siquiera le predicaron, les hablaron así, contentito. Para mí, les quiero hablar del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesús murió en la cruz, y que el Señor, el Padre, lo resucitó al tercer día. Platicandito, platicando. Pero esa era la oportunidad de Pablo. Esa era la bendición que Dios le tenía. ¿Por qué? Porque cuando se vio la puerta, que se veía, tal vez no era como él quería, porque la visión era un macedonio, un varón, ¿va? Y entonces la visión era un hombre, y lo que apareció fue una. Usted soñaba con un príncipe azul y Dios le dio un desmangado, entonces, y usted, y el Señor, si yo, la visión era macedonio, un hombre grande, cholo, y esta mujer que me sale aquí, esta mujer, ¿qué es lo que le digo yo? Adáptese, adáptese, es lo que Dios le da. La visión dice una cosa, pero yo tengo que adaptarme a los planes de Dios. Si ustedes supieran, cuando nos fuimos a Usulután a vivir, ay, pues, y yo con eso, que la casa donde fui a vivir, y al principio yo la vi bonita, pues, pero cuando ya estuvimos allí, y mi esposa, ¿verdad?, que nos dimos cuenta que se había muerto un señor en uno de los cuartos de la casa. Y ya cuando le dijeron eso a mi señora, ay Dios, ya. Y esto es que no vemos espíritus sueltos ni nada de eso, pero había un murciélago desgraciado que se soltaba desde un palo en el patio y se volaba hasta dentro de la casa. Y entre que le dijeron que se había muerto un señor y que el murciélago pasaba, dijo, esta es la casa de Frankenstein. Entonces, ya no quiero vivir aquí, me dijo, ya no quiero vivir. Pues sí, pero así Dios nos mandó. Así Dios nos dio clases. Así aprendimos con mi esposa a valorarnos, a querernos. Como yo, como ella, vamos a renunciar a estar casados. ¿Cómo nosotros vamos a renunciar al ministerio si venimos luchando desde que estábamos en las situaciones más críticas de la vida? Y esas situaciones nos enseñaron a amarnos y a estar juntos en todas las circunstancias. Pero ¿qué sucede? Cuando uno lo ve no le gusta. Pero cuando uno pasa por el camino dice, esto fue de Dios. Y uno dice, Señor, gracias. Porque si no fueras por esta situación, yo no estuviera como estoy ahora de bendecido. Mire cómo son las puertas de Dios. Las puertas de Dios es aprender caminos nuevos. Las puertas de Dios es enfrentar cosas que nosotros no queremos. Las puertas de Dios son retos, porque no son como querés, son como Él dice. Y me dice cómo me mandaron a Usulután a mí. Yo siempre decía, Señor, como yo soy pastor y me conocen, entonces ya un día el Señor le va a poner al pastor general fundador que me manden a la iglesia y que me den una iglesia bonita y que sea una iglesia aquí cerquita en Ciudad Delgado, decía yo. No, hombre, me despidieron, me echaron, me humillaron todo. El pastor dijo que yo no servía, que era aguacate, que no sé qué. Me acusaron, solo de gay no me acusaron. De ahí de todo me acusaron. Y a los 2 meses, Maikito, tenemos una oportunidad. Dígame, pastor, pero a todo esto ya yo bien humilde. Ya bien humilde, ya uno se ubica, ¿va? Y aquel científico de la NASA desciende de la NASA, ¿va? Y dice, porque aquí hay unos grandes científicos, ay, que nadie les puede decir nada, que se creen la mamá de Tarzán, ¿va? Toda la onda, y no son nada. Ante los ojos de Dios no son nada.
Y cuando Dios te humilla, te hace comer el polvo para que entendas que en este mundo solo Él exalta y humilla. Él pone y Él quita. Y Él gobierna la vida del cristiano. Sométete a lo que Él tiene para tu vida. Deja de poner tus planes y deja que Dios haga lo que Él quiere contigo. Me humillaron todo. Y exactamente a los 2 meses me mandó para Cúcuta a trabajar con el pastor Wilber. Y estuve aquí 1 mes y medio, 2 meses. Y después me volvió a hablar. Y el pastor Junior me dijo, venga a la oficina. Te vas para Usulutá. Y claro, era renunciar a todo la comodidad, porque yo quería una iglesia cerca. ¿Cerca de qué? De San Salvador. Es que ese es el problema. Usted no tiene que andar buscando ni cosas cerca, ni cosas fáciles, ni cosas sencillas, ni cosas que le convengan. Tiene que aceptar lo que esté en el corazón de Dios, lo que esté cerca del corazón y la voluntad de Dios. Y si eso es mandarlo a Gotera, vaya a Gotera. Y si eso es que le quiten el trabajo, que le quiten el trabajo. Y si requiere mandarle un par de días a la cama, acepte. Porque si ahí Dios le va a hablar, Él va a hacer cosas grandes en su vida. Pablo esperaba a la sinagoga un hombre y le apareció un grupo de señoras, grupúsculos pequeñitos, a saber cuántas eran, pequeñas, mujeres, ningún hombre y ningún judío. Pero ahí Dios iba a hacer la obra. Diga conmigo, ahí Dios va a hacer la obra. Ahí está la clave. No es lo que yo quiero, no es lo que me conviene y no es lo que me parece. Es donde Dios se va a glorificar. Cuando Dios te va a dar algo, ahí se va a glorificar Dios. Y lo que usted tiene que anhelar en el corazón, deje de andar anhelando cosas para su propia conveniencia. Dígale a Dios, Señor, quiero, pero quiero que te glorifiques en lo que me vas a dar. Porque la gloria y la honra son para Dios. Y mire, en ese grupito de mujeres había una, diga conmigo, había una, que se llamaba Lidia. Y a esa tocó Dios. Mire el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire qué bonito cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en cosas pequeñas, en situaciones que uno ni piensa. ¿Qué iba a pensar Pablo? Que de platicar con ellas, una se iba a convertir. ¿Ah? Pero mire, ve aquí la obra de Dios. Diga conmigo la obra de Dios. Todo plan de Dios tiene una obra de Dios. Ahora vea, Pablo puso la predicación. Pablo predicó la palabra. Pero mire lo que dice el versículo. Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón. Entonces mire qué bonito. Dios nos usa a nosotros para llevar una palabra. Dios nos usa a nosotros para llevar un mensaje. Pero Dios es el que toca los corazones de las personas. Entonces hay una obra externa que la hacemos nosotros, los que servimos, los que predicamos. Y esta es una clave. Usted quiere saber cuál es el plan de Dios. Toda aquella cosa que glorifique a Dios, que traiga almas a los pies de Cristo, y todo aquello que haga que el evangelio de Jesucristo prospere, Dios te lo va a dar. Si es un carro para traer tus hijos a la iglesia, Dios te lo va a conceder. Si es porque Dios quiere una sanidad para que se convierta una persona, Dios la va a hacer. Si es porque Dios quiere darle un trabajo a una persona que no cree, pues Dios la va a hacer para que esa persona crea. Pero hay una obra que hace el hombre. Pablo predicó la palabra. La palabra es Jesucristo, pero el que tocó el corazón es Dios. Y aquí usted tiene la obra perfecta de Dios. El Padre manda a sus servidores, que somos nosotros. Llevamos el mensaje, la palabra es Jesús. Y Dios manda al Espíritu Santo para que el corazón de Lidia se convierta.
y se abra. Hay mucha gente aquí que no reciben lo que quieren por una razón: porque no tienen fe. El evangelio les gusta, lo conocen mentalmente, se sienten persuadidos porque vienen de vez en cuando. Les gusta oír las alabanzas, les gusta oír la predicación. Cuando están agüitados vienen a la iglesia, pero tienen un problema: no tienen fe en su corazón. Y por eso es que tus bendiciones están estancadas. La oración de nosotros debería de ser: Señor, lo más grande en mi vida que yo tengo que anhelar, ¿sabe qué es? Lo más grande en mi vida es fe. Porque si Dios te da fe, puedes tenerlo todo lo que quieras. Pero si Dios no te da la fe, tú estás vacío. Y puedes estar oyendo el sermón, el mensaje, pero no te toca. Porque el corazón solamente lo toca a Dios. Pero si usted está aquí y si usted nunca se ha dejado tocar, porque no quiere tener fe, porque no anhela la fe, usted anda buscando carro, usted anda buscando casa, usted anda buscando amante, usted anda buscando mujer, varón, yo no sé qué anda buscando, visa, pisto, prosperidad. Deja de buscar cosas que no enriquecen. Busca a Jesucristo, pon la fe en Él y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando enfocamos nuestra fe en Jesús y le ponemos fe a Jesús y ponemos fe en el Señor y en la obra de Dios, prepárate, porque Dios va a desatar su poder en tu vida. ¿Y qué pasó? Esta señora era rica, se dedicaba a la venta de púrpura, se tomaban caracoles, se molían y ese tinte se usaba para poder pintar telas. Era una persona tan rica, que cuando ya ella recibió la fe en su corazón, mire qué bonito, el versículo número 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Todavía Pablo no quería quedarse ahí, pero mire lo que dice: se lo llevó a su casa y toda su familia fue bautizada. La salvación llegó a su casa. ¿Por qué yo no oigo que hay gente aquí que esté orando por sus familiares? ¿Por qué yo ya no oigo aquí gente que esté diciendo: yo quiero que tener una casita para poner una casa de oración ahí? Ya no hay eso. Y por eso es que nuestros planes están truncados y nuestros deseos. Porque se nos ha olvidado que la clave de los planes de Dios es poner primeramente a Jesucristo y después lo que sea. Pero ¿qué quiero mostrarles? Tenía dinero, tenía casa, y de aquí en adelante el apóstol Pablo ya no iba a andar vagando, porque ya tenían dónde levantar la iglesia. En la casa de Lidia se comenzó a reunir la congregación y Filipo se estableció como iglesia, porque Dios tocó el corazón de una mujer. Pero antes de tocar el corazón de esa mujer, Dios tuvo que cambiar la mentalidad de Pablo para que supiera que aunque Dios nos da la dirección, que aunque Dios nos da el respaldo, pero si no nos adaptamos al cambio, tampoco el milagro puede pasar. Sometámonos al Señor, dejemos que Él obre en nuestra vida, y cuando queramos conocer el plan de Dios, adaptémonos, sigamos en lo que Él tiene para nosotros, y si no nos gusta lo que viene, adaptémonos, porque Dios tiene una promesa mayor para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre,